Para quienes vienen siguiendo nuestros videos de cálculo integral, se habrán preguntado por qué si encontramos la integral de seno de un ángulo por su derivada, coseno de un ángulo por su derivada y demás, no lo habíamos hecho para secante. La razón es que, como vemos en esta fórmula, miren que esta función que tenemos aquí no es una función que estudiamos en cálculo diferencial. O sea, llegar a que esto es logaritmo natural de secante más tangente requiere de algo adicional a simplemente conocer la derivada de una función que habíamos estudiado. Miren que la derivada del logaritmo natural de secante de f de x más tangente de f de x nunca se había hecho, por así decirlo, necesaria. Entonces, ¿cómo se llega a este resultado? En realidad hay varias formas de hacerlo. Uno depende de conocer otros métodos de integración que por ahora no hemos traído a colación en nuestra lista de videos. Pero el otro que me parece muy útil es uno que parte a través de convertir esta expresión mediante un artilugio para llegar a este resultado. Algunos dirán, ¿para qué hacerlo si ya sabemos que si derivo esto, pues vamos a obtener esto? Pero no es la idea, se supone que debemos saber por qué llegamos a esta función. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es convertir, aquí viene el artilugio, a esta integral en otra. ¿Cómo la convertimos? Vamos a multiplicar precisamente por esta función, por secante de f de x más tangente de f de x. Y si multipliqué a esta expresión por esa, digamos, nueva función, pues debo dividirla para no alterar la expresión original. ¿Por quién? Otra vez por secante de f de x más tangente de f de x. Miren que de esta forma es como si se cancelaran. Obviamente no es lo que quiero hacer. Es lo que tenemos aquí arriba en el paréntesis con esto que tenemos aquí abajo y obtendríamos la expresión original. Eso quiere decir que está correcto lo que acabamos de escribir. Entonces esto de acá es igual a esto que acabamos de escribir aquí. Bueno, ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para darnos cuenta que si yo derivo esta función de aquí, obtengo la que está arriba. O sea que voy a tener una integral de esta forma. G' de x sobre g de x de x. Y esta integral yo sé que es el logaritmo natural de la que está abajo más c. Que esta sí es una fórmula conocida para nosotros. Pero veamos que en realidad eso sí es lo que está sucediendo. ¿Cómo vemos eso? Pues primero digamos quién es g de x. Miren, g de x es secante de f de x más tangente de f de x. Y g' de x, miren, la derivada de secante, sabemos que es secante por tangente del ángulo por la derivada del ángulo, que es f' de x. Y la derivada de tangente es secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Ahora, saquemos factor común. Miren que tengo f' de x, tengo secante y tengo secante. Entonces puedo decir que aquí tengo secante de f de x por f' de x. Y si dividimos el resto, miren, secante y secante, pues se cancela, solo nos queda tangente porque f' de f' se cancela. O sea que queda tangente de f de x. Más aquí secante cuadrado dividido secante, que nos va a dar un solo secante. Y f' entre f' pues da 1. Y miremos lo que sucede. G de x es esta función que está en el denominador. Recordemos lo que habíamos escrito. G' sobre g de x. Miren, g de x está en el denominador. Es esto. Y g', la derivada, está en el numerador. Miren que cuando sacamos ese factor común llegamos exactamente a lo mismo. A secante del ángulo por la derivada del ángulo que multiplica tangente más secante. Aquí tenemos secante más tangente, pero es exactamente lo mismo. Entonces tenemos este caso. Tenemos la derivada arriba y la función abajo. Y cuando tenemos ese caso tenemos el logaritmo natural de la función que está abajo, que es precisamente esto que tenemos aquí. Visto esto, vamos ahora sí a ver ejemplos de cómo utilizar esta fórmula. El primer ejemplo es la integral más simple, secante de x. En este caso, miren, el ángulo es f de x igual a x y la derivada del ángulo f' es 1. Veamos si tenemos la fórmula. Tenemos secante por su derivada. Secante por su derivada del ángulo, obviamente, que es 1. Aquí está ese 1, está implícito, o sea que sí. Como tenemos secante por la derivada del ángulo que es 1, entonces simplemente decimos que es logaritmo natural de la secante
del ángulo que es x más la tangente del ángulo que es x nuevamente más c. Vamos a ver ahora un ejemplo más complejo, pero atención, lo debemos memorizar. La integral de secante no es más que el logaritmo natural de secante más tangente. Ahora, más complejo es qué tal si el ángulo no fuera x, sino que fuera un número cualquiera, vamos a decir ax de x. En este caso, no tenemos sino que hacer lo siguiente. Esto es 1 sobre a que multiplica el logaritmo natural de secante de ax más tangente de ax más c. Esto vamos a encerrarlo aquí para que no nos confundamos. Miren, ¿de dónde lo deducimos? Decimos que f de x, o el ángulo, es ax, la derivada, obviamente, es a. Miren, si tenemos aquí secante por la derivada del ángulo, no, porque la derivada del ángulo es a. Como no lo tenemos, vamos a introducirlo en la expresión. ¿Cómo? Decimos que esto es secante de ax que multiplica a la derivada que es a. Y así como introduje este término a multiplicando, pues debo desaparecerlo dividiendo. Entonces aquí tenemos 1 sobre a que multiplica secante de ax por a de x. Miren que esta a y esta a se podrían cancelar. Obviamente eso no es lo que me interesa. Aquí entonces sí obtenemos la integral en el formato que debe ser, y es secante del ángulo por la derivada del ángulo. O sea que vamos a tener 1 sobre a. Y esta integral, como ya tiene este formato, es logaritmo natural de secante más tangente del ángulo, que es esto precisamente que se tiene aquí. Tendríamos que escribir logaritmo natural de secante, etc. Y esto está acá. En general nos vamos a aprender lo siguiente, es que cuando tengamos secante de un ángulo cuya derivada sea un número, esto va a ser cierto, va a ser 1 sobre la derivada de ese ángulo que va a ser el número logaritmo natural de secante del ángulo más tangente del ángulo. Otro ejemplo de esto, que no necesariamente es con ax, pensemos en la integral de secante de una recta, por ejemplo 6x menos 2 de x. En este caso miren cuánto es la derivada de ese ángulo de 6x menos 2. Es 6, ¿cierto? Porque la derivada de 6x es 6 y la derivada de 2 es 0. Entonces tenemos 6, vamos a decir 1 sobre 6, logaritmo natural de secante del ángulo, que es 6x menos 2, más tangente de ese ángulo, que es 6x menos 2, y esto obviamente aquí más c. Partimos nuevamente de lo mismo, miren, es simplemente porque f de x es igual a 6x menos 2, la derivada de ese ángulo es 6. No tenemos la fórmula así, secante por la derivada del ángulo, que es 6. Como no lo tenemos, simplemente ¿qué haríamos? Aquí agregaríamos este 6 y aquí diríamos por 6. Y al tenerla así, miren, simplemente va a cumplir la fórmula, va a ser logaritmo natural de secante más tangente del ángulo multiplicado por un sexto, que es exactamente esto que tenemos acá. Pero no todos los ejemplos van a ser así de, digamos, fáciles. Puede suceder que tengamos algo más complejo que podemos resolver o utilizando la fórmula o mediante una sustitución, como vamos a ver a continuación. Supongamos que debemos encontrar la integral de secante de raíz de x sobre raíz de x. Si miramos la fórmula, deberíamos tener, recuerden, secante de un ángulo por la derivada del ángulo. Para empezar, aquí tenemos un cociente, pero ese cociente lo vamos a poder expresar siempre como un producto así, secante del ángulo. Vamos a poner el paréntesis, creo que es claro que la secante ataca toda esta raíz por 1 sobre raíz de x. Ahí sí tenemos un producto. La pregunta es, ¿esta será la derivada de este ángulo? Miremoslo. Si f de x para nosotros es, voy a escribir ese f de x mejor, parece como f de asterisco. F de x es raíz de x, f' de x, ¿cuánto será? Entonces pensemos que cuando queremos derivar a raíz de x, queremos derivar en realidad a x a la 1/2. Y la derivada de x a la 1/2, bajamos 1/2 a multiplicar a x, y aquí a 1/2 le restamos 1, nos queda menos 1/2. ¿De dónde? Esto es lo mismo que escribir 1 sobre 2 x a la 1/2 o 1 sobre 2 raíz de x. Simplemente este exponente se hace positivo bajando acá. Entonces tenemos 1 sobre 2 raíz de x. Si comparamos esto con la integral original, miren, sí se parece.
¿Qué está haciendo falta para tener la derivada tal cual? Aquí tendríamos que tener un 2. Pero como no lo tenemos, lo agregamos poniéndolo acá y poniéndolo acá. Miren, si divido por 2 y multiplico por 2 no afecto la expresión original. De forma tal que entonces tenemos dos veces la integral de secante de un ángulo por la derivada de su ángulo. Que en este caso es logaritmo natural de secante de dicho ángulo más tangente de dicho ángulo más c. Y todo, miren, a través de ¿qué? Del uso de esta fórmula. Pero pudimos haber resuelto este problema de una forma diferente, sin tener que hacer esas transformaciones. ¿Cómo? Con una sustitución. Vamos a decir que t, tal como lo hicimos para seno, coseno y demás, recuerden que siempre la sustitución es sobre el ángulo, que t es raíz de x. De donde de t de x sabemos que es 1 sobre 2 raíz de x, porque ya habíamos encontrado esa derivada. Nos interesa despejar a de x. Miren, pasamos de x a multiplicar por 1 y este 2 raíz de x a multiplicar a de t. O sea que vamos a tener que de x va a ser igual a 2 raíz de x de t. Sustituimos este elemento y este elemento aquí en nuestra integral y vamos a tener integral de secante de t sobre raíz de x que multiplica a de x, que es 2 raíz de x de t. Recuerden que siempre que estamos haciendo sustitución, sustituimos a la t, a la variable nueva, y al de x, y luego vemos qué sucede con lo demás. Aquí miren, raíz de x se cancela, queda este 2, que pasa a multiplicar a la integral de secante de t de t. Y esta integral de secante de t de t, ya sabemos que es logaritmo natural de secante más tangente. Vamos a escribir eso aquí. Entonces tenemos que es 2 veces logaritmo natural de secante de t más tangente de t más c. Pero t, ¿cuánto es t? T es raíz de x. Y si sustituimos aquí esto por raíz de x, vamos a obtener precisamente lo que habíamos obtenido anteriormente. O sea que podemos llegar por un método u otro a la misma respuesta.